Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides en esta muy cálida tarde aquí en Baja California. En Mexicali, Baja California, estamos por encima de los 47 grados. Bienvenidos de nuevo a este seminario de investigación e intervención en psicología social y comunitaria. El día de hoy tenemos a un invitado joven cuya trayectoria en el área de la suicidología, pues como ustedes van a escuchar, es muy interesante y pues nos ha brindado este espacio de manera muy generosa. Se trata del doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes. El tema del suicidio ha sido pues objeto de estudio desde para la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología clínica, la psicología social. Y bueno, en el marco del próximo Día Mundial de la Prevención del Suicidio es que hemos invitado al doctor Quetzalcóatl Hernández, quien es doctor en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de intervención con adolescentes en riesgo suicida. Hizo su postdoctorado en suicidio y uso de sustancias en adolescentes en la UNAM y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Brown, donde también ha sido profesor visitante en su Centro de Estudios sobre Alcohol y Adicciones. Se entrenó como psicoterapeuta en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la UNAM y en el Hospital Psiquiátrico Emma Bradley en Estados Unidos. Asimismo, el doctor Cervantes es psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, al Cuerpo de Gobernanza de la Asociación Americana de Psicología y a la Red Global de Práctica Clínica de la OMS. Es socio fundador y fue presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología de 2019 al 2022. En la actualidad es coordinador del doctorado en investigación psicológica por la Ibero Puebla. Le damos la más cordial bienvenida y bueno, recuerden que las preguntas son al final de la presentación del doctor a través del chat de este en vivo. Gracias, doctor, y de nueva cuenta, muchas gracias por su generosidad. Buenas tardes, pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, mientras que quizá ya en Mexicali está caluroso. Acá en San Andrés Cholula, Puebla, estamos a 20 grados, hemos tenido bastantes lluvias y algunas tardes frescas, pero bueno, justo es parte de lo diverso de nuestro país. Obviamente agradecerte, Mónica, agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas esta invitación, porque sé que justo el propósito es pues poder colaborar y poder vincularse con otras instituciones del país, sobre todo cuando nos compromete o nos une la investigación psicológica aplicada en desarrollo para atender cuestiones que son de relevancia social, y como justo es este tema que les voy a compartir ahora sobre los fundamentos de la suicidología crítica. Quiero también igual mencionar que pues hoy es un día que para muchas personas pues está siendo relevante, porque pues muchos papás y mamás hoy de nueva cuenta llevan a sus hijos a la escuela. Creo que además de sentirlo en el tráfico de las calles, finalmente pues nos da la pauta a pensar sobre cómo es esta dinámica, cuál es este tejido social que acompaña a nuestras infancias y juventudes, y que es uno de los puntos medulares de la suicidología, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Entonces, pues la idea es presentarles este recorrido muy general, pensando sobre todo que gran parte de la audiencia tiene que ver con alumnos que están retomando sus cursos de posgrado, pero también igual público en general, que la idea, más allá de entrar quizá en tecnicismos, tendría que ver con cómo nos podemos familiarizar con este campo emergente dentro de la psicología, y finalmente poder también poner sobre la mesa algunos puntos que desde la Asociación Mexicana de Suicidología y el trabajo que hacemos en el Departamento de Ciencias de la Salud de Ibero Puebla, pues nos resultan de interés, principalmente porque me parece que el posgrado y la formación de los psicólogos y psicólogas en el país
no puede estar del lado del ámbito de la incidencia social. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a ver la presentación. Y acá me gustaría a mí primero comenzar con cuáles son los temas que en este diálogo pues procuraré abordar, pero principalmente esperando que pueda haber preguntas y comentarios por parte de ustedes. Sin duda, cada vez que uno como investigador, investigadora tiene la oportunidad de poder tener un espacio público, justo la idea, más allá de solamente presentar un área, una línea de trabajo, más bien es poder invitar al diálogo. Entonces espero que así sea. Estos 6 puntos van desde por qué habría que el tema de suicidio sernos de interés común, pasando por cómo el nacimiento o el origen de la suicidología crítica tiene una historia, que obviamente haremos un recuento muy breve, para justo también, igual con todos ustedes, poder ahí evidenciar, visibilizar este término que quizá para algunos de ustedes sea la primera vez que lo escuchan, el de la suicidología, pero cómo justo es una posibilidad más para el campo de aquellos que estamos en el área psicológica. ¿Cuál es el planteamiento de la suicidología crítica con este apellido? ¿Qué es lo que entendemos o qué lo hace crítico? Poder, como mencioné hace rato, poder dar algunos puntos que puedan invitar a quienes están haciendo una maestría en la UABC, pero no solamente en esta institución, sino en realidad en cualquier parte del país, cómo podemos retomar estos grandes pendientes en nuestro contexto y finalmente identificar los retos que tenemos por delante. Este primer punto, entonces, que fíjense que es bien difícil desprenderse de la epidemiología y de la estadística cuando sale el tema de suicidio. Por ejemplo, con los medios de comunicación prácticamente es inevitable que pregunten por una cifra, etcétera. No significa, obviamente, que no sea relevante el tener el panorama epidemiológico, pero me parece que más bien habría que profundizar a partir del dato qué significa, a qué nos remite. Lo que ustedes están viendo ahora es un mapa de la República Mexicana que forma parte de uno de los comunicados de INEGI sobre cómo es la estadística y la distribución de la mortalidad por suicidio en nuestro país. Es 2021 porque brevemente les menciono que las estadísticas oficiales tienen un desfase de 1 a 2 años dependiendo del tema. Esto es así, obviamente tiene que ver con todos los procesos que van de por medio para poder integrar la numeralia, pero acá me gustaría, empezando naturalmente por esta región del norte, que ustedes pueden ahí identificar, por ejemplo, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, como estados que, por ejemplo, contrastan en esta tasa de mortalidad por suicidio. Por ejemplo, en Baja California, 3.9 muertes por cada 100,000 habitantes. Que no recuerden, hay que tener presente que estas son las estadísticas oficiales y que ya en México hay toda una historia de investigación epidemiológica que nos permite hacer una estimación de a partir de la cifra oficial, en realidad, qué tanto esto o cuál es la dimensión del subreporte en la estadística, pero finalmente destacar estados que históricamente han presentado tasas altas de mortalidad por suicidio como es Chihuahua. En la región del sur, del sureste, pues naturalmente podrán ver en colores un poco más oscuros la tasa de mortalidad, por ejemplo, para Yucatán, 23.5 o para Campeche, 18.8. Y retomando otro estudio que también se publicó hace un par de años, donde estos autores hacen un recuento de cuántos son los años de vida saludable y que se pierden justo ante una muerte prematura y violenta como lo es el suicidio, y que también igual mediante estos dos gráficos podemos ver un comparativo de hace algunas décadas, 1990 a 2017, y cómo, en apariencia se sugiere que hay un patrón que nos habla no solamente de un incremento, sino de ciertos estados que ya desde casi de manera histórica presentan estos grandes desafíos para la suicidología. Por ejemplo, con las mujeres, principalmente Chiapas,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, mientras que para los hombres hay algunos estados que se comparten como Zacatecas, pero hay otros como Quintana Roo, Tabasco y Campeche, que históricamente también han sobresalido por el alta tasa de mortalidad en varones. Pasando de este punto que ya comentaba yo, que más allá de la numeralia o de la estadística, y que yo esperaría que igual ustedes pudieran posteriormente tener la posibilidad de repasar estos números, destacar 4 aspectos que nos pone a pensar todo este conjunto de datos. Históricamente, por cada muerte por suicidio que hay en México y que se presenta en una mujer, hay al menos 4 en hombres, al menos. Porque también, justo desde la mirada epidemiológica, otro concepto que también resulta relevante y que posteriormente vamos a abordar, llamado sobremortalidad masculina, nos habla pues de cómo hay esta gran distancia entre las muertes violentas que ocurren en la población mexicana, destacando justo 300, 400 o 500% más de forma violenta en varones. Es un punto sensible porque evidentemente no se trata de establecer una especie de competencia respecto a qué muerte resulta más impactante, pero que sí nos lleva a una cuestión que tenemos pendiente en nuestro contexto actual, como es la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas. Un segundo punto para la reflexión tiene que ver con cómo más de la mitad de quienes se quitaron la vida en el país no recibieron o no recibían atención especializada. Y esto tremendamente tiene que ver con cómo la atención psicoterapéutica y la psiquiátrica, pues pareciera que son un tema de mucho privilegio, que todavía más allá del tabú y de las cuestiones socioculturales alrededor de la búsqueda de ayuda, prevalece lo inaccesible que es este tipo de servicios especializados para la población mexicana. Y también igual finalmente, cuando hablamos de cómo las tasas de suicidio han estado en aumento de manera sistemática en el país, sí, justo, por ejemplo, alguien podría comentar, bueno, las estadísticas oficiales quizá de 2021 a 2023 en los boletines de mortalidad semanal, por ejemplo, aparentemente se vislumbra un descenso, pero aún con esto, finalmente la tendencia es hacia arriba. Y eso va mucho más allá de los 2 puntos anteriores, porque en este tercero que ustedes ven acá, tiene que ver con cómo la literatura científica nos habla de, en promedio, 11 personas directamente afectadas por una muerte por suicidio. Sin duda, empezando por papás, mamás, hermanos, hermanas, pero también finalmente colaboradores, pareja, amigos cercanos, etcétera. Un campo que además de ser un tema complejo, doloroso, sensible, también nos invita a reflexionar cómo nos estamos moviendo en los procesos formativos en psicología en el país y que sin duda es una de las áreas pues más desatendidas en lo que actualmente acontece para México. Y un cuarto punto que justo va conectado con lo anterior, mientras que quizá, por ejemplo, la misma UABC, las grandes instituciones públicas en México y de tradición en psicología como la UNAM, etcétera, seguimos realmente sin una ruta formativa que nos permita, por ejemplo, este entrenamiento, ya no se diga procesos de certificación con suicidólogos, suicidólogas. Para muchas personas, incluido su servidor que estamos en este campo, finalmente ha sido acercarnos a la suicidología desde quizá, por ejemplo, una maestría en psicoterapia, maestría en psicología clínica, un doctorado que también igual permita el entrenamiento, aunque no siempre ocurre, pero el gran pendiente está el poder generar una oferta formativa, seria, comprometida, basada en las mejores prácticas para el difícil proceso de acompañamiento tanto con sobrevivientes, pero como con aquellas personas que lo han intentado, así como las que están en riesgo. Bien, dentro de nuestra agenda, un segundo punto entonces, pues ya comentaba yo que la suicidología no es algo que sale de la nada, es un campo emergente, sí, sin duda, que tiene una historia. Y esta historia nos remite pues al siglo antepasado,
con este sociólogo francés, Émile Durkheim, que decía o que señalaba un aspecto que sigue siendo muy vigente para los que nos dedicamos a la psicoterapia con personas que han intentado quitarse la vida y que es el sentido de pertenencia. Hay que recordar que Durkheim, que se considera pues el fundador de la suicidología, justo tiene que ver con cómo implementar el método científico a comprender las variaciones y las tendencias en las tasas de mortalidad por suicidio, y que justo fue pionero en el sentido de los correlatos con eventos de tipo socioeconómico, y que justo estas cuestiones socioeconómicas que tienen que ver con empleo y cómo el empleo, más allá de todas las vicisitudes que caracterizan esta actividad, eh, no podemos despegarla de un asunto de cómo nos da pertenencia, tanto, por ejemplo, con la organización, la fábrica, el negocio, lo que ustedes gusten, pero esencialmente con nuestra familia, porque pues en este modelo económico en el que vivimos, pues finalmente el papel de la contribución es un mecanismo por el cual pues ocurren estas instancias de cohesión social. No solamente, por ejemplo, entonces, en el siglo antepasado con Durkheim, sino también igual la filosofía es un pilar histórico, no solamente para la suicidología, sino pues en realidad me parece que justo si uno aspira a una profundidad en cualquier tema, pues no podemos deslindarnos de la mirada filosófica que en lo particular Camus, también igual, otro francés, bueno, argelino de nacimiento, pero Camus, por ejemplo, planteaba un aspecto que también en la discusión ética actual tiene un gran impacto y vigencia. El hecho de cómo el suicidio es una decisión personal, por supuesto no resulta nada fácil, un proceso psíquicamente doloroso, pero que también plantea el papel del Estado, el alcance de la intervención psicológica respecto a lo que, por ejemplo, es un proceso que no necesariamente significa que una persona está afectada, disminuida en su capacidad de juicio y por ende justo de comprender una decisión permanente e irreversible, para finalmente desde la sociología y la filosofía tener, así como con Durkheim, el fundador o el padre de la suicidología, ahora identificar a este psicólogo norteamericano considerado el padre de la suicidología moderna, con Schneemann, que en la década de los 80 fue también igual pionero en retomar el aspecto psicológico y no solamente el aspecto psiquiátrico, que muchas veces, o la historia de la psicopatología y de la psicología clínica, tendía a la parte del diagnóstico clínico, justo en poder relacionar o anclar desde la psicopatología, pero dejar fuera trayectorias de vida, procesos únicos en la historia de un individuo para poder justo, como decía Schneidman, desde este dolor psicológico único, comprender cómo es que a diferencia de otras entidades nosológicas, por ejemplo, el caso del suicidio es distinto y que también igual en esta progresión histórica y de manera mucho más reciente con otro psicólogo norteamericano, en la década, pues 10, 15, 20 años después empieza a gestar una teoría que comprende tres dimensiones. Thomas Joyner, este psicólogo norteamericano, entonces habla de cómo podemos nosotros entender el nivel de riesgo y la letalidad o un posible desenlace en todo lo complejo que supone, si acaso, la predicción de una muerte por suicidio, en primero, como ustedes pueden ver acá en un primer círculo está en inglés, yo procuraré comentarlo en su equivalencia en español, donde habla un sentido de pertenencia debilitado, vulnerable, ¿no? Y cómo entrecomillado está una posible verbalización en la persona detrás de me siento solo, estoy solo.
Repito, no significa que en automático una verbalización, por ejemplo, ya obviamente encienda las alertas, pero sí, por ejemplo, es una manera de comprender qué acontece en la mente de una persona en riesgo suicida. Una segunda dimensión que tiene que ver con cómo se percibe la persona con los demás. Y ocurre que en la historia o en la trayectoria de vida de muchas personas hay un sentimiento de carga. Soy una carga para los demás, en mi trabajo, en mi familia, conmigo mismo. Y una tercera dimensión que tiene que ver con cómo la capacidad que una persona, no solamente a nivel cognitivo, sino también conductual, finalmente posee para hacerse daño, ¿no? Y que dentro de estos procesos acá viene, por ejemplo, entrecomillado, no tengo miedo a morir, destacan un par de cosas. Una que yo procuro cuando tengo la oportunidad de hablar del tema, poner igual en la perspectiva que no es tanto que las personas quieran morir, sino más bien dejar de sufrir y que este sufrimiento emocional, como ya bien decía Schneidman, este dolor psicológico único, justo también puede llevar a un proceso donde ya no se tiene miedo de la muerte, pero no necesariamente porque se busque eso, sino más bien es cómo es una resolución con todo lo que acontece en la historia reciente, pasado o acumulada de esta persona. Estas tres dimensiones entonces nos podrían ayudar a poder comprender cómo, por qué, desde dónde, todas estas cuestiones complejas que están presentes en un intento de suicidio. Esto pues nos lleva justo con estos elementos que de nueva cuenta es un recorrido muy breve, muy sucinto de la historia de la suicidología, a poder retomar estos lineamientos que Schneidman hace respecto a este campo emergente. Me parece que la primera cuestión sería justo esta, y desde ahí justificar esta invitación a comentar con ustedes que están iniciando pues el periodo de otoño en sus cursos de posgrado, pero también igual con cualquier psicólogo, psicóloga, psicólogo, cualquier persona que nos esté escuchando pueda justo decir, ahora sé que la suicidología no es algo que sale así de manera improvisada, que hay toda una historia, que no se trata solamente de decir, chin, híjole, pues qué mal que las cifras van en aumento, sino también poder tener presente que la psicología como disciplina amplia, compleja, pero con un alto sentido social, por supuesto que procura responder a estas complejidades actuales. Bueno, en realidad, no solamente actuales, sino parte de nuestra condición humana. En este sentido, Schneidman comenta que la suicidología pertenece a la psicología porque finalmente, más allá de un evento que pudiera estar relacionado con algún diagnóstico psiquiátrico, se trata de una crisis emocional. Segundo, que entonces nosotros podríamos decir que la suicidología es la ciencia de los comportamientos, los pensamientos, los sentimientos autodestructivos, de la misma manera en cómo la psicología es la ciencia referida a la mente, sus procesos, sentimientos, deseos, etc. Schneidman también nos habla de cómo podría ser entonces el perfil del suicidólogo, de la suicidóloga, y nos dice, el estudioso del suicidio ha de abandonar la costumbre de evaluar estas prácticas desde solo un discurso o dispositivo para preferir su investigación desde una perspectiva compleja, rigurosa y llena de variables provechosas. Estas tres citas que yo estoy compartiendo con ustedes y que justo, por ejemplo, resultan del trabajo de Schneidman durante muchos años en Los Ángeles, donde trabajaba y estaba en el campo directamente con personas que habían intentado quitarse la vida, familiares, etcétera, y que se presenta en este texto de La mente suicida, publicado por primera vez en el 96, justo para destacar pues que el tema no es nuevo, pero que sin duda desde su nacimiento tiene presente la complejidad, lo sensible y lo difícil que supone un tema como este. Dentro de nuestra agenda de 6 puntos, entonces ahora yo caminaría hacia el cuarto para ponerle un apellido.
Ya vimos cómo la suicidología, por supuesto que retoma el panorama epidemiológico, pero principalmente le apuesta a la comprensión de estos procesos socioculturales, psicológicos, para justo entender que no necesariamente o exclusivamente la psicopatología nos ayuda a comprender lo que acontece con una persona que contempla quitarse la vida, sino además ve hacia otros puntos, justo en cómo, por ejemplo, desde hace unas décadas, distintos países de primer mundo como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, por mencionar algunos, han establecido ya estrategias nacionales de prevención del suicidio, han dedicado tremendos recursos económicos y humanos para incidir en el problema y no lo han logrado. Este es uno de los muchos puntos que cobijan, que dan pie a la suicidología crítica, para yo en particular acá compartir tres aspectos esenciales que me parece que un profesional de la psicología no solamente podría tomar como de provecho en este tema tan sensible, sino en realidad en cualquier aspecto. Uno, que el modelo biomédico ha resultado insuficiente. Y aquí me gustaría destacar que no se trata de hablar de cómo la psiquiatría o, por ejemplo, la farmacología ha sumado bastante a la recuperación y al cambio en las condiciones de vida de muchas personas, sino cómo hay muchas cuestiones que obviamente ningún medicamento o ningún esquema farmacológico va a abordar. Y que también igual en México, por ejemplo, lamentablemente seguimos luchando todavía con cómo la toma de decisiones sigue siendo desde las mentes de psiquiatras, que a mí me parece que la psiquiatría ha avanzado y cambiado muchísimo en el país, pero que sin duda pues todavía hace falta que haya una mirada incluso mucho más allá de la psiquiátrica y de la psicológica, sino no podríamos seguir pensando en poder aspirar a incidir en la mortalidad por suicidio sin incluir una perspectiva antropológica y social. Un segundo punto de cómo ser crítico en el tema de suicidio es desmedicalizar y despatologizar. La literatura, por supuesto, nos da cuenta de cómo hasta en un 90% de las personas que murieron por suicidio tenían o podrían haber sido diagnosticadas con un trastorno del estado de ánimo y o de ansiedad. Pero me parece también que mucho de eso tiene que ver con cómo es que hacemos esos diagnósticos, cómo es que sin duda, si no tenemos un criterio mucho más amplio, podríamos pensar que estas cuestiones ocurren desde un desbalance neuroquímico, que sin duda es una cuestión frecuente, pero tampoco la única en la comprensión de cómo alguien en su vida, en su medio, en su historia, no está expuesto a consignas culturales, sociales, económicas, que por supuesto abonan a este sufrimiento, a este sentido de pertenencia, de fracaso y de sentido de vida. Por supuesto que tampoco podríamos dejar de lado estos procesos civilizatorios y colonizadores de salud. Cuando, por ejemplo, de otras universidades, de otros grupos de investigadores académicos, incluso asociaciones o fundaciones culturales se han acercado para poder plantear posibilidades de trabajo en diferentes áreas del país donde se ha visto tanto, por ejemplo, grupos o clústeres de suicidio hasta donde no han podido incidir campañas psicológicas o psiquiátricas. Yo la primera pregunta que hago es, ¿cómo es que en la diversidad cultural, étnica de nuestro país, pues naturalmente no podríamos asumir que el entendimiento de la muerte y de la vida será bastante occidentalizada, por supuesto, completamente colonial, va a aplicar igual en cualquiera de las decenas de grupos étnicos de nuestro país? Que por ejemplo yo soy de Michoacán y que yo no podría pensar, y además porque lo hemos hecho cuando hemos hablado y cuando hemos llevado el tema, decir, pues bueno,
será más que suficiente quizá validar nuestro instrumento de detección oportuna del riesgo suicida, el purépecha, y entonces desde ahí, por ejemplo, alcanzar esta población y hacer esta adecuación lingüística, porque en realidad el tema es mucho más complejo. Las cosmogonías de vida y muerte son distintos en los grupos étnicos de nuestro continente y sin duda el tema va mucho más allá de un desafío lingüístico, por ejemplo, en términos de psicometría o de clinimetría. Otro aspecto que también nos ha retrasado muchísimo es seguir operando o pensando desde un modelo causal, sobre todo centrado en los eventos detonadores. Y entonces tenemos en la historia de alguna escuela, sin duda, en las familias, el tema del rompimiento de pareja, de una decepción amorosa, como un evento detonador. Y entonces resulta que de repente todas estas cuestiones que, pues, por supuesto, desorganizan y que conmueven a una familia, a una escuela, a una comunidad, enfocadas, por ejemplo, es que como la dejó, lo dejó por una infidelidad, etcétera, por eso se quitó la vida, por eso ya no quiso seguir viviendo, por poner uno de muchos ejemplos. Y esto, además de culpígeno, además de una visión muy parcial de la complejidad, deja fuera la posibilidad, por ejemplo, de hacer llegar las opciones de ayuda a otros, a otras, porque entonces de alguna manera vamos contribuyendo también a estas cuestiones estigmatizantes y de tabú con ciertas cuestiones, cuando en realidad está claramente establecida la multifactorialidad del fenómeno suicida. Y por último, y un aspecto que para mí ha sido pues muy motivador e inspirador, porque en mis más de 20 años como psicoterapeuta y de justo principalmente trabajar con infancias y juventudes, la cuestión del género, principalmente desde las masculinidades hegemónicas. Y cómo dentro de esta perspectiva de género, el pedir ayuda, la visión o la vivencia del logro, del fracaso, nos ayuda a comprender bastante de la mortalidad por suicidio en varones mexicanos. Esto de la suicidología crítica, entonces, por supuesto que ha sido una cuestión que se ha retomado tremendamente. Acá yo les comparto la portada de 3 textos. El primero, que justo fue una primera compilación de estos autores, que por ejemplo de distintos países, nos plantean cómo el modelo biomédico, además de insuficiente, también queda corto a la hora de plantear rutas de investigación. Es decir, no solamente es la reflexión y el análisis respecto a cómo no podríamos pensarlo solamente desde un modelo nosológico o desde un modelo de riesgo, sino en realidad cómo necesitamos repensar la prevención del suicidio. El segundo texto es uno que incorpora algo que nosotros en la Asociación Mexicana de Suicidología también compartimos y es la suicidología como una práctica social. Es decir, más allá de un tema psicológico y, por supuesto, psiquiátrico, menos en lo psiquiátrico, sino más en cómo las nuevas perspectivas y las nuevas políticas públicas tenían que apostarle a estos procesos sociales que yo creo que cualquiera de ustedes, desde donde nos estén escuchando, puede relacionar fácilmente. La violencia o estas violencias, por ejemplo, asociadas al narcotráfico, estos desplazamientos sociales forzados, estas cuestiones de inseguridad, tanto vivida como percibida, estas condiciones que hacen muy difícil establecer otro tipo de vínculo con las personas, donde cada vez, y lo vemos más en nuestras infancias y juventudes, estos niveles de desconfianza, de suspicacia, de temor, que no nos ayudan y que así como Durkheim desde el siglo antepasado señalaba como un factor clave. Hasta incluso como el planteamiento de Lester, que es un psicólogo norteamericano que también igual ha sido un referente en esta disciplina, plantea el fin de la suicidología, ¿no? Y también resulta muy interesante el subtítulo que él hace de ¿alguna vez podremos comprender la complejidad suicida? Que yo creo que también justo en los procesos formativos me parece que un sentido que no podemos, un aspecto que no podremos dejar de lado es
que si alguien que decide estudiar o irse por este tema, pues no le va bien con el manejo de la incertidumbre, de estas cuestiones donde cada vez que conocemos más pareciera que al revés, comprendemos mucho menos de estas complejidades, pues tiene que tener presente porque sin duda con cada persona y con cada familia que nos llega, por ejemplo, al escenario de la psicoterapia, que no es el único, pues sabemos que en algún momento es cada historia que llega es distinta y con cada historia cada vez nos damos cuenta de lo poco que sabemos al respecto. En nuestro quinto tema de la agenda y también acercándonos un poco hacia el final y esperando que ustedes puedan ya ir teniendo ahí sus preguntas y comentarios, ¿por qué sería relevante hablar de este campo emergente en la psicología para el posgrado? A mí me parece que una de estas cuestiones, por ejemplo, yo les diría, si alguien que nos escuche y que nos está viendo está pensando en estudiar factores de riesgo de una población determinada, yo le diría, sabemos bastante, tenemos estos perfiles de alguna manera más o menos bien identificados en nuestro país, pero no sabemos realmente cuál podría ser el impacto y el alcance de más bien promover factores protectores. Sistemáticamente la literatura nos dice que uno de los principales factores protectores contra el suicidio es la cohesión familiar. ¿Y cómo la psicología o cómo alguien que estudia una maestría o un doctorado podría entonces incorporarse a esta línea de cómo podemos hacer llegar estos factores protectores, promoverlos en alguna comunidad, con algún grupo, y que, por ejemplo, aquellos y aquellas que estén en algún área de la salud pública podrán decir, porque quizá es uno de los campos más difíciles de la salud emocional. Cuando, por ejemplo, un nutriólogo, una nutrióloga, un médico, por supuesto, los psicólogos se topan con estos temas de estilos de vida y no se diga la promoción de estilos de vida saludables. Por supuesto que puede dar cuenta de cómo es de las cosas más difíciles a lograr en una persona. Había un segundo punto acá que tiene que ver con cómo replantear la forma en la que nos acercamos a la complejidad suicida. Por ejemplo, y mientras que me parece que sigue siendo relevante el desarrollo de herramientas de medición o de detección oportuna, me parece que en realidad estamos de alguna manera posponiendo entrar de lleno a la comprensión de la situación y que en realidad, más allá de la medición, o de una psicometría o una clinimetría muy sofisticada, en realidad más bien nos hace falta comprender estos procesos que muchos de ellos no van a llegar al consultorio, no van a llegar a la clínica, no van a llegar al sistema de salud y que sin duda están ocurriendo allá afuera en el campo. En este sentido, me parece pues que la pertinencia de compartir con ustedes en este inicio de cursos el por qué alguien que estudia una maestría podría pues ampliar su mirada es primero porque pues el maestrante, la maestrante en psicología tiene una gran capacidad de agencia. Yo creo que todas las profesiones y finalmente todas las personas tienen un potencial de agencia, es decir, la capacidad de, por ejemplo, motivar al otro, de hacer que las cosas sean distintas, que la actitud se modifique, que el movimiento al cambio y a la conducta pueda ser distinto y que sin duda alguien que estudia psicología está en esa posibilidad. Segundo, que, por ejemplo, muchas de las cuestiones que yo mismo he mencionado se circunscriben a un contexto de cuatro paredes del consultorio público, privado, institucional, pero ¿qué tanto nos hace falta el trabajo comunitario, la intervención comunitaria? Y que, por ejemplo, justo el trabajo comunitario es uno que también plantea desafíos porque de entrada supone cómo no habría que generar dependencia a alguien más, sino más bien la gestión de los mismos recursos de quienes conforman esa comunidad, escolar, laboral, como ustedes gusten. Después, cómo incluso muchos estudiantes de psicología desde el pregrado, desde la licenciatura, y es interesante y es muy bueno que naturalmente vayan teniendo ahí presente su interés, su inquietud, la curiosidad por conocer ciertas cosas, ciertos temas,
pero cómo también vale la pena cambiar la mentalidad y decir, bueno, es que creo que en un campo como la psicología no es tanto lo que a mí me guste, sino más bien qué se necesita, qué está aconteciendo en la población, qué ocurre en mi región y anteponer ese interés común a mis gustos, a mis preferencias de investigación. Y finalmente, cómo en México estudiar un posgrado, además de las dificultades y ahora con pues muchas vicisitudes en las que estamos con todos estos cambios a nivel de legislación en ciencia y tecnología, etcétera, no podemos perder de vista cómo el estudiar es finalmente un mecanismo de justicia social. Y como ya hemos dicho desde la suicidología crítica, incluso desde la suicidología tradicional, pensar en que esto es finalmente un tema de justicia social. Vamos concluyendo entonces con los desafíos. Y los desafíos yo procuré integrarlos en la visión de la suicidología tradicional para hacer un contraste con la suicidología crítica. En ambos aspectos vale la pena retomar tres niveles de acción. Acá, por ejemplo, hagamos un pequeño paréntesis etimológico para, por ejemplo, poner vención como el evento al que estamos aludiendo, en este caso suicidio, y así poder comprender antes de que acontezca una crisis o muerte por suicidio, prevención, cuando la persona está en riesgo, cuando está ocurriendo, intervención, y lo que se puede hacer después de una muerte por suicidio, posvención. Fíjense entonces que la suicidología tradicional, que pues es un campo que no lleva tampoco mucho tiempo, nos habla de los esfuerzos que se han hecho en México por desarrollar estrategias de tamizaje o screening para la detección oportuna. Ya mencionaba yo el estudio de los factores de riesgo, que en México, por ejemplo, desde los primeros estudios que se hicieron en el centro histórico en Ciudad de México hasta aquellos otros que se han hecho en ambas penínsulas de la República, para finalmente pues poder entender la prevención desde una mirada epidemiológica. Esto de tradicional no significa que esté en desuso o que ya no sea vigente, ni mucho menos, pero sí tener presente con el siguiente cuadro cómo podemos ir todavía más allá. Para el campo de la intervención, también igual, de alguna manera están ya bien establecidas estas líneas de trabajo de intervención, empezando por intervención en crisis, con equipos especializados, los primeros auxilios psicológicos que van o que uno busca que puedan ser promovidos en la población general, porque finalmente cualquiera de nosotros podría brindar un primer auxilio psicológico. A mí me gustaría también aprovechar este espacio para de manera contundente decir, un intento de suicidio tiene que abordarse como cualquier emergencia médica y en este sentido, por supuesto, la pertinencia de la hospitalización para finalmente y más allá o en continuación a la gestión inicial del riesgo o de la tentativa de suicidio, poder incorporar las mejores prácticas psicoterapéuticas basadas en la evidencia. En la suicidología tradicional, ya en la posvención, tenemos entonces pues el acompañamiento psicológico a las personas que han perdido a un familiar directo por suicidio, a veces enmarcadas en estrategias institucionales. En México sigue siendo escaso y no se diga en la cuestión de los protocolos situados en escenarios específicos, como por ejemplo estos manuales de posvención en el lugar de trabajo o en las escuelas. La suicidología crítica entonces nos menciona que la mirada entonces tendría que ir más allá en el primer nivel de acción para pensar en la alfabetización en suicidio. Creo que México tiene ejemplos interesantes de alfabetización en salud mental, como por ejemplo son los trabajos del Instituto Nacional de Psiquiatría y Esquizofrenia, por mencionar alguno, la promoción de los factores protectores como la cohesión familiar, la espiritualidad, el tejido social y la deconstrucción de lo hegemónico, que no solamente aplica en cuestiones de género. Para el segundo nivel, entonces, de la intervención, tendríamos una gran labor por delante de cómo cambiar la mentalidad de que las crisis no serían cuestiones a evitar, sino más bien cómo las crisis son parte de nuestra condición humana que nos permiten reconfigurarnos
De ahí, naturalmente, pasando por cómo en México seguimos teniendo un gran pendiente, un gran hueco, un vacío en términos de la formación y certificación del trabajo que pudieran hacer profesionales de la psicología como suicidólogos o suicidólogas, que de repente tenemos ahí, por ejemplo, cierto intrusismo profesional desde la tanatología, y no se diga, obviamente, de todo esto que incluso en redes sociales para muchos no es nuevo, el tema de, por ejemplo, ostentarse como psicoterapeuta sin tener a veces ni siquiera una formación inicial en psicología. Y dentro de otros muchos aspectos, el trabajo con medios de comunicación y cómo una nota, sobre todo ahora que, por ejemplo, los medios han evolucionado para incorporar video, voz, imagen y poder entonces tener un reporte de un evento como este socialmente responsable y que no contribuya al estigma o al tabú, así como con los primeros respondientes. Cuando uno, por ejemplo, de la experiencia, les comento brevemente del trabajo con personas que han perdido a alguien por suicidio en el país, es impresionante las historias con el Ministerio Público, con Seguridad Pública, con Protección Civil, con los servicios de urgencias respecto a cómo es el manejo, a veces completamente deshumanizado y en muchas otras ocasiones que verdaderamente es vergonzoso, pues el tema de el viacrucis que tiene que vivir el sobreviviente en relación a, por ejemplo, quién decidió tomar su propia vida. Y en la parte de la posvención, la suicidología crítica, entonces, le hace una apuesta a la propia población desde los diferentes modelos y protocolos de ayuda mutua, hasta naturalmente cómo desde ahí, aún en la complejidad, lo sensible y lo doloroso, lo trágico, por supuesto, del evento, podemos encontrar y dar seguimiento a estos factores. ¿No? Que, por ejemplo, sabemos que haber perdido a alguien, un familiar directo, incrementa el riesgo de suicidio en quienes son la familia, en quienes son los acompañantes, y que también igual, sin duda, a nivel comunitario, se puede perder la posibilidad de que otras personas que también estén en ese malestar y en ese sufrimiento o dolor psicológico único, como lo llamaba Schneidman, puedan también igual ser identificadas y referidas oportunamente. Muy bien. Para terminar y entonces dar pie a preguntas y comentarios, me gustaría compartirles acá un evento que con motivo, ya lo mencionaba Mónica, con motivo de septiembre como el mes de promoción sobre la prevención del suicidio, pero en particular el 10 de septiembre, que cae en domingo, nosotros en Ibero Puebla, junto con la Asociación Mexicana de Suicidología, hemos organizado un pequeño programa, una pequeña jornada para el sábado 9 de septiembre, donde justo la razón de compartirles esto es para que pues ustedes también puedan familiarizarse con las personas que están haciendo algunas de estas cuestiones de la suicidología crítica, como por ejemplo el doctor Alejandro Vázquez, que nos estará hablando de todas estas vicisitudes, de cómo es, incluso, si me permiten la expresión, el rebote de un escenario a otro con una persona que ha intentado quitarse la vida aquí en el país, pasando por la doctora Ana María Chávez Hernández, quien fue la presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Suicidología y en una de sus líneas de investigación que es las notas suicidas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué tanto hemos aprendido de estas notas póstumas? Su servidor, justo rescatando el sentido de justicia social de la suicidología, en particular con personas que han sobrevivido a la muerte de suicidio de un familiar directo, para terminar con un conversatorio con dos sobrevivientes y socias titulares que justo estarán hablando de los alcances y desafíos de este modelo de la Organización Mundial de la Salud que hemos retomado en la asociación. Pues muy bien, con esto entonces yo daría pauta a preguntas y comentarios. Pues muy interesante, Quetzalcóatl sin duda amplía la mirada sobre el suicidio. Creo que hay una serie de elementos míticos desde la misma disciplina que nos han limitado pues de muchas formas en el trabajo
con pues las personas directamente. Y es precisamente la pregunta con la que me gustaría iniciar antes de que se animen a empezar a preguntar, pues el trabajo con los deudos. ¿Qué pasa desde este marco que es crítico, que ve pues la complejidad pues del fenómeno y que no intenta pues buscar pues una manera lineal de explicar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo? ¿Cómo se trabaja? Fíjate, Mónica, que yo diría que en realidad estas cuestiones no solamente están ahí alrededor de un suicidio, sino me parece que las tenemos alrededor de la muerte. Y es una relación en realidad bastante compleja, porque, por ejemplo, no estamos tan lejanos de noviembre, Día de Muertos, altares, eh, pero bueno, yo quizá diferencia y seguramente un antropólogo y un sociólogo podría explicarlo mucho mejor, pero estas cuestiones donde para muchas familias mexicanas, Mónica, no es un tema el sentarse a la mesa y decir, cuando ustedes, por ejemplo, hablándole de papá y mamá, cuando ustedes falten, ¿qué ocurre? El tema del testamento, ¿no? El tema de la herencia. Y pongo entre otros temas que tienen que ver con muerte, porque yo creo que cualquiera de nosotros puede relacionarse fácilmente con familias que terminan rotas por un tema de herencia, por un tema de testamento. O bien como, por ejemplo, también sobrevienen procesos de duelo difíciles y complejos, porque pareciera que no, eso no me va a pasar o no le va a pasar a alguien a quien yo amo, ¿no? Y entonces quedan cuestiones pendientes, cuestiones también de culpa, etcétera. Por poner un ejemplo, entonces, sin duda, creo que tenemos por delante, pues justo esta cuestión de cómo sigue habiendo muchos temas que nos resultan difíciles y que a mí me parece, por eso a mí me gusta mucho este concepto de agencia, porque me parece que los psicólogos, psicólogas tienen una gran capacidad de agencia que no solamente está en el plano de lo profesional, sino incluso meramente como personas. Y cómo desde ahí, desde reconocer y admitirnos en estas vulnerabilidades, poco a poco podríamos ir cambiando eso para justo pensar en que no solamente temas de una muerte digna o de, por ejemplo, lo difícil y sensible del suicidio como una decisión personal, sino también de un tema pues inevitable como es esto de nacer para morir y que pues podemos caer en la trampa de verlo o vivirlo de manera funesta, pero también igual decir en nuestra naturaleza y condición humana cómo esto puede darle sentido a muchas cosas. Sí, ¿no? Finalmente es pensar en vivir, pensar en morir, pues irían de la mano, ¿no? Nos pregunta Brisa Daniela Mata Félix, ¿en qué consiste principalmente que sean más hombres que mujeres las personas que se suicidan? Bien, bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Voy a compartir desde cómo es el discurso de hombres que intentan quitarse la vida y que no mueren por suicidio. Más allá, por ejemplo, de lo que les ha acontecido o a qué tipo de eventos de vida han estado expuestos, en su discurso aparece el tema donde sufrieron el reclamo de familia y de amigos de ni siquiera para eso eres bueno, por un lado. Y por otro, también igual ver cómo es la respuesta social. Ojo, por supuesto que no hay que generalizar, pero mucho de esta respuesta social, cuando una mujer lo intenta, es de arrobarla, de decir, ¿qué se necesita? No, pues bueno, la terapia o vamos a replantear cosas de vida, ¿no? De vamos a buscar a ese que te hizo daño, ¿no? Porque sí, qué cosa tan mala, injusta, etcétera. Pero cuando esto acontece en un hombre, el tema es, eso no lo hacen los hombres lidian con sus emociones de manera distinta, eres una carga, eres una molestia, etcétera. Y lo estoy pues de alguna manera sintetizando así porque las expresiones y el discurso suele ser de humillación, suele ser de marginación, suele ser de castigo.
No estoy diciendo, repito, que eso nos explique esta diferencia, pero sí nos queda muy claro que muchas veces la letalidad va pensada en el sentido de cómo podría responder mi familia y mis amigos si yo no muero, porque no es la única experiencia. Es decir, hay una serie de experiencias donde en esta cuestión de la masculinidad hegemónica, del éxito, logro, de la provisión, etcétera, no se puede fallar. Las cosas no se hacen a medias. O se hacen contundentemente o mejor ni siquiera lo intentes, ni siquiera lo haces, ¿no? Entonces, forma parte de este entramado y que a mí me parece que más allá de una cuestión neurobiológica, tiene que ver con la vivencia de la masculinidad hegemónica. Sí, ¿no? O sea, hay dolores de los que no se pueden hablar, de los que, ante lo cual pues es imposible pedir ayuda, porque pues entra en juego precisamente pues mi hombría. El psicólogo César Eguía Elías nos dice, excelente ponencia, doctor Quetzalcóatl. Una consulta, ¿qué actividad psicológica sería la más accesible para prevenir el comportamiento suicida? Gracias. Yo diría que cualquier actividad psicológica que de alguna manera recupere lo que la evidencia nos habla de factores protectores, es decir, de aquellas situaciones que disminuyen la probabilidad de una conducta suicida, serían las que pues seguramente podrían tener un alcance. Es decir, César, por ejemplo, a mí me parece que en México acontecen temas como la migración, que muchas veces más que migración entendida como una cuestión planeada, deseada, termina siendo estos desplazamientos forzados que rompen familias y que entonces, por ejemplo, es cómo le hacemos cuando una persona, por ejemplo, un niño o un joven que dice, ¿cómo me duele que mi hermano mayor, que era el que iba por mí a la escuela, ya no esté aquí, porque ya no pudo continuar aquí? Y a lo mejor de manera no tan difícil, alguien podría decir, pero bueno, tuvo una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, ok, pues se fue para allá. Pero cada vez tenemos familias rotas que tienen que ver con si se quedaba aquí, corría el riesgo de morir asesinado o de ser reclutado, ¿no? Y para el crimen organizado, etcétera, tuvo que irse. Y entonces creo que es un tema que pues es también muy difícil y sensible porque la promoción de factores protectores como la cohesión familiar no es un tema sencillo en nuestro país. Y estoy mencionando uno de muchos aspectos como es el de la migración y de los desplazamientos forzados. Pero afortunadamente también los psicólogos y las psicólogas tenemos recursos para recuperar estas cuestiones de la identificación y de la cohesión familiar, incluso aún sin que la persona físicamente esté ahí. Entonces yo diría, César, que esa es una forma. Otra tremendamente tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales. Ya, por ejemplo, justo esto que comentaba Mónica de los dolores de los que los hombres no hablamos, ni siquiera, es más, y ni siquiera los identificamos. Los vivimos, pero ni siquiera los podemos a veces nombrar. Entonces también es otro ejemplo de actividad psicológica que habría que remitirnos a los ambientes comunitarios, como por ejemplo el fútbol llanero de los domingos, ¿no? Las convivencias que hay de amigos, es decir, hay un montón de oportunidades, me queda muy claro, un poco es sencillo, pero donde podríamos estar promoviendo esto que ya la literatura nos dice disminuye la probabilidad de una conducta autolesiva. Qué interesante, justamente en relación al desplazamiento forzado, la migración, etcétera, nunca había pensado en las posibilidades de las familias transnacionales, como en términos pues, de apoyo y de búsqueda de esta cohesión. Nos comenta Doris Ramírez, hola, muchas gracias por su ponencia. Me gustaría preguntar sobre la posibilidad de integrar un trabajo de prevención y a su vez de desarrollar un protocolo de postvención en grupos determinados, por ejemplo, escuelas. ¿Cómo pudiera ser su abordaje o desarrollo si pudiera dar su punto de vista? Gracias, Doris. Yo creo que las escuelas en México comparten o tienen cierta dualidad.
Así como son un escenario que puede fomentar y mantener o sostener distintas situaciones protectoras, también son un escenario para muchas situaciones de riesgo, como el acoso o la violencia escolar. Pero sin duda, yo creo que, Doris, cualquier escuela, y de alguna manera es algo que tendríamos que poner en la agenda como profesionales de la psicología, es una estrategia que nos permita, por ejemplo, de manera continua y permanente, hablar de nuestra salud emocional. Quizá no exclusivamente de suicidio, pero sí de salud emocional. ¿Cuál es un ejemplo de cosas de salud emocional que muchas veces subestimamos en las escuelas? Enamoramiento, amistad, etcétera, ¿no? Y entonces de repente saltamos a la prevención del embarazo cuando el tema no es necesariamente que un chico o una chica no conozca del condón, sino más bien es cómo gestiono cuando estoy enamorado. Que incluso a uno como adulto con todo y muchas habilidades sociales se nos va. Es decir, son estados cognitivos difíciles. Como a nivel de prevención, como un ejemplo. A nivel de intervención, Doris, me parece que todas las escuelas tendrían la oportunidad de, así como por ejemplo muchas tienen brigadas en caso de desastres naturales, también tener una brigada de asistencia emocional, porque creo que eso hace la gran diferencia en que, por ejemplo, una tentativa de suicidio dentro o fuera de la escuela de algún alumno o colaborador no tome a la comunidad, pues obviamente desprevenida. Y por último, sin duda, creo que también es socialmente una responsabilidad el poder contemplar un pequeño protocolo de posvención que mínimo, Doris, a los directivos de la escuela, junto con la sociedad de padres de familia, le permita de entrada la mejor comunicación del suceso. Y que, por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar a muchas instituciones educativas de secundaria y preparatoria, no se diga universidades, donde, por ejemplo, la llamada es el comunicado, cómo acercarnos con la familia, cómo le comunicamos a los compañeros, y resulta, Doris, que demoran en dar una respuesta institucional y en ese tiempo, por ejemplo, quizá pensando en que no, pues es que hay que respetar la privacidad, etcétera, en realidad está contribuyendo al tabú y al estigma. Cuando creo que hay un protocolo mínimo de entrada que, por ejemplo, se acerque a la familia, hable de lo sensible y que, por ejemplo, cuestiones tan prácticas, Doris, como decirle, oigan, ustedes desean que quizá los alumnos vengan y acompañen o preferirían mejor que no, etcétera. Y que muchos de estos son detalles que hacen una gran diferencia en cómo acompañar a los compañeros, los mejores amigos, a los profesores y sin duda a los deudos en un evento tan difícil. Sí, no, sin duda tiene que ver mucho con de la muerte no se habla, ¿no? Y pues bueno, eh, se nos acabó el tiempo, doctor, que generosamente nos ha brindado. Si hay alguna otra pregunta que aparezca, pues si me permite después hacérsela llegar para que nos apoye, sobre todo pues este programa de maestría en psicología, que bueno, hay un proyecto en específico precisamente de Doris que tiene esta intención, ¿no? Y pues les agradecemos a todos, todas, todes por haber estado con nosotros en esta tarde. Sin duda, creo que nos abre un panorama con la complejidad adecuada sobre el fenómeno y pensar que no es un fenómeno en sí, sino son vidas, son personas, que no es una estadística, no es nada más una prevalencia, sino que estamos hablando de vidas y de familias y de instituciones y de organizaciones en donde, bueno, es hablar de la existencia misma. Entonces, de nueva cuenta, doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes, muchísimas gracias, muy buena tarde y pues hasta la próxima sesión del seminario. Muchas gracias.